Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Nelson Reyes Cerda, quien es profesor de Derecho, escritor y politólogo. Con el doctor Nelson Reyes Cerda vamos a hablar de temas importantes de política y de economía. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Doctor Nelson Reyes Cerda, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias, Díaz Cuevas. Para mí es un placer estar de nuevo en tu programa. Doctor Reyes Cerda, ¿cuál es el método que debe de usarse para que en la República Dominicana haya un ministerio público y una justicia independiente? Mira, para un ministerio público, lo primero hay que hacer es una innovación. Como yo le escribí, Es decir, una innovación, reformar. Seguro. Todo. Aunque tú no lo creas, es todo, porque nuestro texto sustantivo, como yo le llamo, que la gente le dice la Constitución, yo te dije en el último programa, porque este tendrá que ser una continuación del programa que hicimos hace ya varios meses, de que ahí en nuestro texto sustantivo hay que reformar, corregir 189 artículos y hay que derogar unos 85 artículos que hay que derogar. Solamente en mi análisis... Eso es para adecuar la Constitución. No, hay que hacer una nueva, vamos a decirlo así. Entonces. Ahora, ¿cómo se hace una nueva? Que es la pregunta tuya. Bueno, hay que llamar a una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente se originó por una sola vez, aquí nada más se ha hecho, en 1844, cuando se hizo, se reunieron en San Cristóbal, fue una constituyente. Hay que saber quién es el constituyente, que es otra cosa que la gente no comprende. Entonces, tú has visto que aquí nuestro texto dice que las leyes las van a hacer la Asamblea Nacional, la revisión y reformar la ley
es la Asamblea Nacional. ¿Qué es eso de Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional son la reunión entre diputados y senadores que se reúnen en una sala y van a discutir. Digo, no, pero eso no es correcto, porque la propia ley, el propio texto nuestro, no reconoce eso como correcto. Mira, vamos a leer, porque tú ves lo que dice aquí, el artículo que se refiere a la reforma, como dicen, pues yo tengo que decirlo porque la gente me entienda, a la reforma constitucional. Esa reforma, déjame ver dónde que está aquí, la reforma la tiene que hacer, como te he dicho, una asamblea constituyente. ¿Y quiénes forman la asamblea constituyente? ¿Quién es el constituyente? Buena pregunta. Es la persona más idónea, más conocida, que piense y conozca lo que es el estudio científico de las leyes. Que no son ni los diputados ni los senadores. No tienen que ser ellos. Son personas de la sociedad, los más prestantes hombres, vamos a llamarle así, de la sociedad, conocedores de las leyes. Pero que yo tenga conocimiento, aquí no han participado en la revisión de la Constitución ese elemento que tú introduces ahora. Mira, aquí porque la gente no conoce la historia de nuestra ley sustantiva. Yo le digo sí, para repetirlo muchas veces, que la gente dice ley constitucional o el otro le dicen la Carta Magna. Porque todo se originó desde 1854, donde se realiza la primera revisión al texto. Es decir, se hizo 10 años después. 10 años después, correcto. Entonces, ahí se determinó, bueno, que lo van a hacer los diputados y los senadores que ya estaban electos. Porque para hacer una asamblea constituyente, tú no tienes que hacer una elección, sino nombrar a las personas. Mire, ustedes son las personas que están en capacidad de hacer una revisión y una reforma a la ley. Siéntense ahí y discútanlo. Pero no ponérselo a los diputados y los senadores. Porque ¿qué son los diputados y los senadores? Son dirigentes y activistas de las agrupaciones partidistas. Entonces se hacen ellos un arreglo, traje a la medida. Como dice, un traje a la medida. O sea, la acomodan a sus intereses personales. Y eso es un peligro público. Mira, oye lo que dice aquí, vamos rápido. De las reformas constitucionales, como dice el texto. La reforma constitucional solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder, autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Me dice aquí, asamblea revisora. La necesidad de la reforma, oye esto, la necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley no podrá ser observada por el presidente ejecutivo. Aquí dice por el Poder Ejecutivo. La reunión de la Asamblea se reunirá 15 días después, ya dicho la ley. Entonces, mira lo que pasa. Según el texto, la ley dice, ustedes, senadores y diputados, ustedes van a originar la ley de la reforma. Entonces, ellos van a poner cuáles son los artículos en que va a versar esa reforma. Y después que ellos hacen la ley de convocatoria, hacen lo que se va a reformar, lo explican ahí, y después ellos mismos la van a aprobar. Ajá. ¿Y qué disparate eso? Porque tú sabes que tú no le puedes poner a merced de los diputados y los senadores, venga, reformen esto y cambien los artículos que ustedes quieran. Por eso ellos no han aprobado la ley de exterminio. Mira, esa es otra cosa. Mira, vamos a entrar en otro campo. Mira, el problema es que la gente cree que la Constitución, como le llaman, es una ley, y no es una ley. La palabra Constitución engloba una idea que quiere decir construir, constituir. ¿Y qué es lo que se constituye cuando se prepara? Es un gobierno con todas sus instituciones y las leyes
sustantivas y adjetivas, porque hay dos tipos de leyes que la gente las desconoce, que son las leyes sustantivas y las leyes adjetivas. La ley sustantiva es la que impone los deberes, las obligaciones, rechaza los actos ilícitos, porque la ley sustantiva lo que impone son disposiciones impuestas ya. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley adjetiva, la que hacen los diputados y los senadores, entonces ellos son, como esas leyes adjetivas son más explícitas, más detallistas, entonces se puede expandir, decir, hasta se puede hacer un libro con una sola ley, porque la ley adjetiva, la que hacen los diputados y los senadores, no tiene iniciativa propia, Por eso vamos a hablar de lo que tú me estás diciendo, que los diputados hacen una ley para la extinción de dominio. No, ellos no pueden hacer eso. El mandato lo tiene que dar la ley sustantiva. Ahora, los diputados y los senadores pueden ellos con sus leyes explicar más ampliamente qué consiste la extinción de dominio. Pero no es como un diputado y un senador decir, yo presento en esta ley. No. Vuelvo y repito, las leyes adjetivas que nacen en la Asamblea Legislativa no tienen iniciativa propia. Ellos tienen que hacer lo que les manda la ley sustantiva. Por eso que digo, las leyes sustantivas son libros pequeños, de pocas páginas, porque ella no puede explicar, porque para tú explicar una ley, todo depende del momento, la vida cambia constantemente, entonces se la deja a los legisladores que la amplíen, detallan lo que está pasando. Mira, yo te traje estas 3 leyes constitucionales, como dice la gente, porque yo no quiero que la gente me diga leyes constitucionales, pero para que me entienda. Mira, yo tengo esta ley. La ley constitución, dice, oye, la Constitución de la República de China. China es inmenso. Y mire el librito que ella no tiene que detallar nada, solamente imponer las obligaciones y los deberes y rechazar lo que no es correcto. Entonces tengo aquí la ley de los Estados Unidos, que mira, son pocas páginas, a pesar que esta también habla de la historia de los Estados Unidos. Y mira la dominicana, de 1844, mira qué pequeñita. Entonces tú no puedes meter en un texto como el nuestro, como esta que tenemos, mira. Es un libro. Es un libro donde ella impone la ley sustantiva, vamos a llamarla así. La ley sustantiva impone los deberes y las obligaciones. Entonces ella misma describe esa imposición y esas obligaciones. No, eso hay que dejárselo, que una ley adjetiva, porque esas leyes adjetivas se organizan en códigos. Por ejemplo, tú ves que hay código penal, código civil, código laboral, porque son leyes adjetivas. Vuelvo y repito para que me entiendan bien que esas leyes no tienen iniciativa propia. Un diputado y un senador no puede llegar allí y decir, no, voy a poner esta ley. No, pero para tú poner una ley, tú tienes que consultar con la sustantiva primero para ver si tú tienes ese mandato. Porque si no lo tienes, tú no lo puedes hacer. Vuelvo y repito, la ley que hacen los diputados, los senadores, no tienen iniciativa propia. La que manda es la ley suprema, que es la ley sustantiva. Porque lo sustantivo viene, ¿de dónde viene esa palabra? Viene del latín substantives, que quiere decir de donde la raíz donde nacen los principios, lo que es original, lo que es único. De ahí es que nace esa palabra sustantivo. Entonces, la ley sustantiva es la que impone las obligaciones y los derechos. Entonces, la ley adjetiva, entonces se explaye en explicar qué es lo que quiere decir esa ley. Bueno, vamos a continuar porque ya vi que me están haciendo señas. Nelson Reyes Cerda, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Nelson Reyes Cerda. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía.
Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Doctor Nelson Reyes Celda, ¿cuál es la metodología que debe de primar en la República Dominicana para que haya una justicia y un ministerio público que sea independiente, como lo planteó la Procuraduría General de la República, la doctora Miriam Germán Brito? Sí, mira, lo que ella planteó no es correcto, porque ella dice, bueno, vamos a hacer una ley que va a crear un ministerio de justicia que se va a encargar de administración de las cárceles y todas esas cosas. No, eso no es así. ¿Cómo es? Porque, vuelvo y te repito, que las leyes que hacen los diputados y los senadores no tienen iniciativa propia. Es que a ver lo que dice la ley sustantiva, que es la que impone, la que manda, la que obliga a las cosas. Entonces, digo, no es correcto. Lo que hay que llamar es a una reforma amplia, como he dicho, pero a través de una asamblea constituyente, no de los diputados. Inclusive yo escuché a la señora Miriam Germán decir, no, porque el nombramiento del procurador general no puede ser voluntad de una persona. Ella quiere decir del presidente, ¿verdad? No lo mencionó, pero de una persona. Digo yo, pero no, porque si el presidente la nombró a ella como procuradora, esa no es la voluntad del presidente, como la gente cree. Es voluntad de la ley, porque la ley es la que impone, sí, que le dice, presidente, usted tiene la facultad de nombrar al procurador. Precisamente, pero el presidente ha planteado eso. A través del CES ha planteado esa modificación, y los partidos políticos no han querido. El presidente se está quitando nombramientos y puestos en el Estado. Sí, mira, oye, vamos a ver lo que dice del CES. El artículo 251, vamos a buscarlo aquí, porque es que también es otro error. El presidente no puede llamar al Consejo Económico y Social y dice, vamos a discutir la ley, ustedes esa ley entonces la vamos a mandar a la Asamblea Nacional para que los legisladores y los diputados aprueben. Pero él ha planteado eso para consensuarla, para que todos hagan una ley que esté acorde con el desarrollo del país. Pero óyeme, lo que yo te he dicho, que las leyes que entonces, hacen... ¿Cómo es que hay que hacerlo? Mira, ¿cómo es que hay que hacerlo entonces? Pero vamos por partes. Mira lo que dice la ley en cuanto al Consejo Económico y Social. Dice, la concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla, habrá un Consejo Económico Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento será establecida por la ley.
Eso es un completo dislate. Porque aquí el CEN... Eso está en la Constitución de sí, Lionel. el artículo 250. De Lionel, esa fue la Constitución de pues Lionel. es un tollo, esto lo he dicho varias veces, que esto hay que modificarlo desde la A hasta la Z, porque todo lo que está aquí no sirve. Es una contradicción. Óyeme, yo que he hecho un análisis en los pormenores de esta ley, mira, dame decirte esto. Yo he encontrado aquí, ya te dije la cantidad de artículos que hay que reformar, que hay que abrogar. Mira, yo he hecho un análisis, y oye lo que yo he encontrado en el texto, que la palabra Estado, porque de otra cosa la gente no sabe lo que es el Estado, se repite en 108 ocasiones. La palabra gobierno en 23 ocasiones. La república, otra cosa que la gente no sabe lo que quiere decir república, en 121 ocasiones. Aquí en el texto se repite. El poder, que le llama, que de otra cosa la gente no sabe lo que es el poder. Porque el poder, la gente cree que es el poder de la fuerza, de dominio, de la imposición. No, el poder no es más que un mandato, es un mandato en términos jurídicos hablando, constitucional. No, es un mandato porque... A través del voto. No, pero digo que hablando de la palabra poder, en términos jurídicos, el poder no es más que un mandato. O sea, ¿cómo se define el poder en términos jurídicos? Tú puedes decir, el poder es un acto legal para que una persona represente a otra u a otras y actúe en su nombre. Eso es que nosotros con el voto, como tú dices, le damos un poder delegado a nuestros representantes, porque el pueblo así, el ciudadano en sí, no todos podemos ir a las instituciones públicas, entonces mandamos representantes a través del voto. Tú eliges a quien te vaya a representar. Entonces es el poder delegado. Ellos no hay tales poderes. Los poderes están fuera de lo que es la organización jurídica, del estudio científico de la ciencia jurídica. Oye, y tenemos que la palabra autoridad, que aquí también la encontramos en 16 ocasiones, que le dice que las policías son una autoridad de los militares, los funcionarios, y eso es un gran error, porque el policía que tú le dices, mire, usted es una autoridad, ellos se lo creen, porque esa expresión viene de la época de la monarquía, donde el rey era una autoridad porque tenía un mandato de Dios. Entonces era único y él disponía lo que le daba la gana. Hoy en día la autoridad ya no está en el hombre, está en la ley. Entonces cuando tú le dices que ese policía, usted, y mire, yo soy una autoridad, pues entonces tú eres la ley. Entonces todas esas distorsiones que hay que corregirle, decirle ustedes no son autoridades, ustedes son la policía. Eso está para el orden público, ¿entiendes? Y la tranquilidad y la paz en la sociedad. Encontramos aquí la palabra nacional, que es 56 veces, aquí todo es nacional, el territorio nacional, el Palacio Nacional, la Policía Nacional, la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional, y yo lo he encontrado en 56 ocasiones diciendo todo aquí es nacional. La Asamblea Nacional, aquí encontramos los poderes públicos, están en 14. ¿Y qué son los poderes públicos? Óyeme cuántos disparates aquí. Esa palabra órgano, que la gente lo usa mucho, está en 19 ocasiones. En el gobierno no hay órgano. El gobierno está compuesto por instituciones. Órgano es eso en la medicina. Porque ¿qué son órganos? Son los tejidos, ¿verdad?, que conforman una célula. Bueno, eso es un asunto de la medicina. Entonces, otra cosa que he encontrado aquí en el texto, que siempre termina diciendo, esto debe ser aprobado por la Constitución y las leyes. Pero que esa cosa, Constitución y la ley, y la Constitución puede aprobar. La Constitución es una acción de construir. ¿Y qué son las leyes? Eso queda en el aire, porque hay que aclararle al estudiante que las leyes son sustantivas y adjetivas, y ya le hemos explicado. Entonces, otro dice, fue establecido por esta Constitución y la ley. Eso está lleno de toda esa palabrería sin sentido y sin nada. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a los diputados y a los senadores? No, a ellos no tengo que recomendarles nada. Lo que yo tengo que recomendarle es a las personas juristas, a los teóricos de esta ciencia jurídica, que ayuden, que le diga al presidente, mire, señor presidente, llame a una asamblea constituyente. En el caso hipotético, quien tiene que decírselo es el licenciado, el que está encargado del departamento jurídico
del Poder Ejecutivo. No, cualquier persona, no tiene que ser por qué, porque ese es otro, que yo lo oigo hablando ahí, pero yo no quiero hablar de personas, de eso, porque mi problema no es ese. Lo que yo digo, que no quede deciso el presidente tampoco, si él conociera lo que son las leyes, si él conociera la ciencia jurídica, entonces dijera, vamos a llamar a una asamblea constituyente y ahí comienza todo. Ahora, ¿cómo se va a reformar toda esta cosa? Yo lo expliqué en un libro, en un librito, vamos a llamarlo, un opúsculo, de cómo se debe reformar nuestra ley constitucional, para decirlo así. O sea, lo que es la ley sustantiva. Entonces, yo decía, bueno, vamos a hacer esto. Que todas las instituciones organizadas y reconocidas como son, por ejemplo, los empresarios, los sindicatos, los gremios, las amas de casa, bueno, todo el que esté organizado, los industriales y reconocidos, entonces vamos a hacer una cosa. Cada uno de ustedes proponga su candidato a la justicia, nada más. Entonces dice, bueno, para la Suprema Corte de Justicia se necesitan 15 magistrados allí. Entonces van a mandar terna. Fulano, yo quiero para que sea miembro de la Suprema Corte. Yo quiero que sea el procurador fulano. Y cada institución entonces manda una terna porque nada más es uno. Si aquí hay 80 instituciones, por poner un ejemplo, 80 instituciones, entonces van a mandar esas 80 instituciones propuestas para los funcionarios de la justicia. Entonces esas propuestas las van a recibir, o sea, a través de su currículum vitae, ¿verdad? Se la envían a una comisión que esté compuesta por 5 rectores de universidades y ellos van a ver, analizar. Entonces, los rectores de las universidades van a preparar las ternas para que otros 5 rectores de otras universidades, eran 2 grupos, entonces hagan una elección de las ternas que le van a enviar y así salimos de la politiquería y del texto jurídico que es que hacerlo así. Nelson, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista siempre contigo quede en tema, haya concluido. Sin embargo, te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas de la audiencia a nivel nacional e internacional. Bueno, yo lo único que le puedo decir a la audiencia tuya, que es numerosa, porque a mí me llaman muchos amigos que dicen, mira, vi el programa donde tú participaste, el programa de Díaz Cuevas. Sí, bueno, que lo único que yo les puedo decir, que nos preocuparemos por estudiar más a los jóvenes que se dedican al estudio profundo de la ciencia que están estudiando, lo que sea, pero que la persona aprenda, que no se lleve de lo que dicen los periódicos, la gente, que siempre investiguen, porque hay los vocablos jurídicos y políticos, la gente los repite sin darse cuenta de lo que están diciendo. Amigas y amigos televidentes, hoy nos acompañó el doctor Nelson Reyes Cerda, quien fue diputado. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.